Hola, buenas noches para todos. Qué bueno volvernos a ver, qué bueno volvernos a encontrar en esta noche calurosita, sabrosa, alguito de brisa, pero de todas formas absolutamente deliciosa, fantástica. Otra excusa más para ser felices, otra excusa más para agradecerle la vida que estemos acá, otra excusa más para seguir compartiendo, para seguirnos encontrando, otra excusa más para decir que la vida continúa, que todo el proceso de aprendizaje que estamos haciendo nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos y con los otros. Así que bienvenidos, rico que nos sigamos viendo, una maravilla. No se imaginan ustedes cómo yo disfruto de esto que nos vamos encontrando, y por eso entro a saludar pues a los que nos acompañan por aquí. María Mercedes, Estefanía Obando, qué maravilla que siempre nos ayudas con subir los videos al canal de YouTube. Gracias. John Ramírez, M. Duque, Mónica Montoya, Beatriz Elena, Clarita Castaño, Luz María Plata, Camila Perfetti, qué bueno que estés por aquí, maravilloso. Isabel Cristina, Marta María Osorio, Andrés Sánchez, Isbeth, bueno, María C., Pilar, Beatriz Betancur, Andrés Orozco, qué bueno, qué maravilla verte por acá. Evesa, María Varela, John Ramírez, Sandra Londoño, mi esposa, Susana Franco, Jacqueline, Amparo Echeverri, Tati Molina, bueno, Dolly Rueda, saludos a todos ustedes, qué rico verlos y qué rico que nos encontremos. José Caudillo, Marilú. Bien, hoy hemos elegido un tema que es para mí bastante llamativo, bastante ilustrativo y sobre todo que nos permite formarnos en muchas cosas, y por eso la alegría, insisto, de encontrarnos, de compartir, de mencionar algunas historias. Hoy van a ver una historia muy especial, precisamente de una paciente que fue la última paciente que vi esta tarde y que otra vez me autorizó a contar su historia porque sabe de qué se trata todo esto. Pero más adelantico viene esa historia. A ver, todo en la vida va en dirección, de alguna manera, al desarrollo espiritual. Lo que cada uno de nosotros está haciendo en el día a día está ayudando a diseñar la conciencia, a generar una especie de autocontemplación, en el sentido de que nos observamos a nosotros mismos, de que nos reconocemos a nosotros mismos y que, claro, en cada una de esas observaciones todos estamos haciendo aportes maravillosos para que podamos eliminar, por ejemplo, discusiones inútiles, conflictos innecesarios. Y por qué no, en cada movimiento ir en pos del desarrollo de un nivel superior de conciencia que nos permita entender de una manera mucho más globalizada, mucho más integral, toda la información que estamos manejando en nuestro día a día. Así que hay dos cosas fundamentales en esto de el vivir cada una de nuestras experiencias: es rescatar la alegría y rescatar la libertad. Es volver a encontrarnos con la no separatividad, con la necesidad de fusionarnos, de ir en una misma dirección en pos de un plan mayor al que todos pertenecemos y del cual todos estamos participando en este proceso. Por eso entonces, ni más ni menos que decir que es que la genética por mucho tiempo marcó lo que cada uno de nosotros representaba, y por eso entonces casi que nos dijeron que en los genes estaba toda la información posible y que de ellos dependía la manera como nuestro cuerpo se comportara, cómo también nos comportáramos nosotros frente a la vida y cómo diseñábamos todo nuestro proyecto de vida. Así que lo que estamos viendo en este proceso es una excusa maravillosa para encontrarnos, insisto, con esto que aparentemente estaba escrito, pero que después fue reemplazado por un conocimiento mayor que nos permitió darnos cuenta de que no todo estaba en los genes. Y que, por ejemplo, frente a algún tipo de emoción específica, cada uno puede reaccionar de una manera distinta. Inclusive, dos gemelos idénticos, homocigóticos, es decir, aquellos que partieron de un mismo óvulo que se dividió para crear dos seres que contienen exactamente la misma información genética, pueden reaccionar frente a una emoción de manera completamente distinta.
Por ejemplo, frente al odio, alguien puede representar o generar una respuesta de tipo agresiva al mismo tiempo, como manera de quererse desquitar, pero también puede desarrollar compasión. Y eso a pesar de que los genes están exactamente escritos de la misma manera. Así que uno elige si desarrolla una u otra acción de acuerdo a la manera como se estén permitiendo leerse esos códigos que hay en cada uno de estos genes. O frente al miedo, alguien puede sentir casi que pánico total, pero otro puede llevarlo a la prudencia y empezar a encontrar cosas completamente distintas que pueden cambiar por completo entonces nuestro comportamiento, pero también nuestras emociones, nuestra manera de reaccionar frente a algo. Es muy importante que cada uno de nosotros empiece a manejar su tiempo a su favor para hacer lo que le apasiona. ¿Y por qué estoy mencionando yo esto en una charla sobre los genes? Porque la pasión que pongamos frente a algo que estamos haciendo puede cambiar por completo la lectura de esa estructura genética de nuestro cuerpo. Si desarrolláramos cada uno de los puntos que están inscritos en ese código genético, seguramente cada uno lo haría a su propia manera, de acuerdo al punto de vista. Pero también, si desenrollamos ese código genético que existe en cada uno de los núcleos de nuestras células, imagínense, en cada uno de esos núcleos, si estiráramos ese ADN, esto mediría cerca de 2 metros, el de cada celulita que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso se dice que la antena del ADN es un gran resonador, y si estiráramos ese ADN de todas las células de nuestro cuerpo, esto equivaldría más o menos la distancia que existe de la Tierra al Sol. Esto es muy significativo porque es como si estuviéramos conectados con ese astro mayor en una especie de resonancia que nos permite recibir esa luz desde el exterior y modificar por completo lo que estamos haciendo. Por eso, si ponemos pasión, la lectura de esos genes va a ser completamente distinta. Si ponemos también voluntad, vamos a poder desconectarnos de lo que no nos mueve, de lo que no nos genera pasión. Y si a nosotros no nos mueve algo, pues erróneamente estamos ahí. Es una decisión muy importante que hay que tomar en el momento preciso, precisamente para que esos genes no empiecen a equivocarse. Miren, la aburrición es leída por los genes, la tristeza es leída por los genes, estados de conciencia donde seguramente nos estamos separando de todo y odiando al mundo en algún momento determinado, va a cambiar por completo la definición de lo que nuestros genes están leyendo. O sea que cada emoción, cada que estamos activando esos genes, estamos modificando el tipo de lectura que estamos haciendo de ellos. Por eso de nosotros depende en gran parte que muchas enfermedades se expresen. Se cita el caso, por ejemplo, de esos 2 gemelos idénticos que, a pesar de tener la misma información, uno empieza a desarrollar, por ejemplo, una enfermedad bipolar y el otro simplemente nunca la expresó. O uno a los 30 años está tremendamente enfermo de un problema de tipo cardiovascular aparentemente hereditario, pero el otro, que tiene la misma información en el mismo código genético, porque insisto, partieron de una misma célula con exactamente los mismos genes, el otro no la desarrolla. Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la conciencia? ¿Qué es lo que está haciendo que esos genes se lean de manera diferente? Recuerdo el caso muy especial de 2 gemelas idénticas que me tocó evaluar alguna vez. Eran 2 niñas muy queridas, pero una era una mujer sota, grandota, desde recién nacida, ¿sí? Una cosa que creció de una manera absolutamente increíble, pero la otra era una pobre larguirucha, flacuchenta, como acabadita, y tenían exactamente los mismos genes. Miren cómo estos genes hacen una especie de antena que es para mí fantástica. Esta segunda niña empezó a enfermarse de asma, no comía bien, estaba desnutridita, todos los exámenes que le hacían resultaban perfectamente normales e, insisto, tenían la misma información. Luego todas 2 deberían haber crecido de manera adecuada, pero no fue así. Lo que hicimos fue una cosa muy sencilla, miren. Amarramos dándole la vuelta al cuerpecito de la niña sana con una especie de alambre de cobre, ¿sí? Y ese alambre de cobre iba enrollado a un árbol. Ese árbol a su vez devolvía al extremo de la punta a la otra niña enfermita. Y la sorpresa es que esa niña enfermita empezó a
como dicen las viejitas, como dirían Tola y Maruja queridas, empezó a pelechar como si estuviera abonada, ¿cómo se dice? Abonada en boñiga. Eso fue una cosa maravillosa. Y en efecto, realmente, esta niña empieza a crecer y a desarrollarse de una manera que ni yo mismo hubiera sospechado que podía ocurrir. Fue realmente fantástico ver eso, pero después lo hicimos con otros gemelos en otras circunstancias parecidas y esta vez no incluimos el árbol. Debo agregar aquí que cuando hicimos con el árbol, la recuperación fue mucho más rápida, pero el arbolito empezó a secarse, como si el reino vegetal empezara a sacrificarse por aquello que estamos viendo. Esta vez lo hicimos sin participar del árbol y resulta que los dos se nivelaron perfectamente y pudieron tener una evolución perfectamente adecuada. Cuando Watson y Crick, que fueron los que hicieron la lectura, el ordenamiento genético del ADN, es decir, cómo estaban dispuestas cada una de las moléculas que componían el ADN del genoma humano, esto fue un avance absolutamente maravilloso desde el punto de vista científico porque iría a explicar muchísimas cosas y eso sería realmente tal vez uno de los descubrimientos más importantes y apasionantes de la medicina. Es que hasta mencionar esa historia a mí me apasiona porque es que ustedes se imaginan lo que fue describir la lectura de todo ese código genético que pensábamos que tenían algo así como 100.000 genes y resulta que encontramos apenas cerca de 25.000, pero aún así descifrar el ordenamiento de cada una de esas estructuras que van a formar después proteínas y todas estas cosas, esto era fantástico. Así que el diálogo entre la información genética y el ambiente empieza a generar modificaciones por completo de todo lo que estamos viendo en el entorno. Ese diálogo que empieza entre esa información genética y el entorno es el que va a cambiar la lectura por completo de todos esos genes. Es sabido que los primeros 7 años el ser humano desarrolla básicamente lo que será su comportamiento casi que en el resto de su vida. Pero entonces esto no tendría gracia porque, como quien dice, si hasta los 7 años no recibimos el cariño, el cuidado suficiente, las atenciones debidas, estaríamos condenados a que el resto de la vida estemos absolutamente fregados con J, ¿sí? Y no es así. Resulta que con el tiempo podemos nosotros empezar a modificar esos patrones de comportamiento y aún hasta nuestros últimos días. Eso es bien interesante porque implica que frecuentemente lo que estamos haciendo cada uno de nosotros es adherirnos a esas especies de programas negativos que recibimos en esos primeros 7 años. Por naturaleza, y yo no sé por qué lo digo así, porque en realidad no sería lo natural, el 70% de los programas negativos son absorbidos como haciendo una especie de autosabotaje que no nos permite progresar de manera adecuada y que nos lleva entonces a que si nos adherimos a esos programas inadecuados no vamos a poder expresar de manera favorable lo que está ocurriendo y por tanto no nos vamos a poder rediseñar de una manera también propicia y adecuada. Entonces, la mente consciente, que es la creativa y que sabemos que es apenas el 5 o 10%, es la que tiene la oportunidad de modificar la expresión de esos genes. El 90% está metido por allá en el subconsciente, así que cuando nosotros desarrollamos un programa de conciencia mayor, cuando nos conectamos con patrones vibracionales un poco más altos, lo que estamos es facilitando que el consciente, el estar en el instante de cada instante, disfrutando de cada momento y llevando a cabo eso que llamamos la vida, la expresión de la vida a través de cada una de esas experiencias vividas, nos está permitiendo entonces que empecemos a crear por completo todo lo que nos rodea y se generen entonces nuevos programas. Pero ¿de qué depende que esos nuevos programas se queden inscritos en la célula y que la lectura de ese código genético quede haciéndose de la mejor manera? 1, de la repetición. Los viejos decían, en la repetición está la claridad, tola querida. Y en la repetición está la claridad. Yo no sé si les dije, pero en la repetición está la claridad. Sí, esta claridad es la que nos lleva precisamente a que cuando alguien utiliza, por ejemplo, una herramienta tan maravillosa como es la autohipnosis
o la autosugestión. Por ejemplo, al momento de irnos a dormir en las noches, en ese momento podemos generar una orden autohipnótica que puede modificar por completo la expresión de esos genes. Por decir algo, mi colon está perfectamente bien, siento mi intestino muy bien, absorbo muy bien los alimentos, mañana tendré una respuesta para esto. Ese tipo de sugestiones de tipo afirmativas y positivas van a hacer que se modifique por completo esta lectura, y de cada uno de nosotros depende que esa lectura, a través de esa autohipnosis o esa autosugestión, se empiece a recibir esas órdenes directas para que se modifique ese patrón de expresión. Así que es bien interesante enterarnos de por qué se puede cambiar por completo la expresión, como es el caso de ese código genético de los niños gemelos auténticos, es decir, de los gemelos homocigóticos, como decimos en medicina, los que parten de una misma celulita. Resulta que los genes contienen secuencias para sintetizar proteínas, y eso parte de 5 sustancias, son nombres extraños en medicina: timina, adenina, citosina, guanina, uracilo. Todos son sustancias que ayudan a que los ladrillos, digamos, de la estructura se organicen de una u otra forma. Si cada uno organiza estos ladrillos de esta forma, pues seguramente vamos a tener el mismo resultado, pero alguien puede combinar esto con esto y meterle este aquí y más bien cambiar el orden, y entonces, por supuesto, la expresión va a ser distinta. Pero la expresión del gen, que no es otra cosa que cuando es leído ese gen, eso es lo que se llama la epigenética. Es decir, que la epigenética, lo que está por fuera o por encima de los genes mismos, que generalmente está en relación con el entorno, es lo que va a cambiar por completo. A ver, para que entendamos esto, yo les pongo una frase. No es lo mismo poner una frase que diga: no está mal la medicina, que escribir otra que dice: no, está mal la medicina. Fíjense que lo único que cambió en las palabras fue una cuestión de puntuación. Se agregó una coma que le da una lectura completamente distinta. Repito, no es lo mismo decir no está mal la medicina a decir no, punto o coma, está mal la medicina. ¿Sí? Eso cambia por completo el contexto de lo que estamos leyendo. Eso es exactamente la epigenética. La epigenética es cambiar el modo de lectura. ¿Y ese modo de lectura de qué depende? De los pensamientos, de las ideas que van llegando, de los sentimientos y las emociones. De allí la importancia de sentir lo que estamos tratando de edificar y lo que cada uno puede aportar. Entonces pudiéramos decir que el ADN, como lo dijera alguien, es el texto, pero la epigenética es la manera como se lee ese texto, que depende de cada uno de nosotros y de cómo esté entonces ese entorno. No es igual nuestro código de lectura cuando nos levantamos, abrimos la persiana y vemos un cielo completamente azul, un sol radiante, a cuando abrimos esa persiana y en lugar de eso vemos un cielo oscuro, lluvioso, probablemente ese segundo casi que nos invita a meternos de nuevo en las cobijas, mientras el primero casi que nos lanza de la cama a hacer una vueltecita, a salir al parque, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, pero nos permite entonces ir modificando por completo la expresión. Esos 2 metros de ADN en cada una de nuestras células pueden empaquetarse y de eso depende que se lean o no. Imagínense que ustedes tienen aquí unas peloticas muy pequeñitas, muchas peloticas. Si yo apelotono todas esas peloticas, valga la redundancia, es posible que muchas de esas no se queden viendo porque quedaron por allá en el centro. Entonces no se pueden leer de manera adecuada, no se pueden ver, digámoslo de esta forma. Y para eso existen unas cosas que se llaman las histonas. Las histonas son las que hacen que esos códigos del ADN se empaqueten muy juntos o al contrario se desenrollen. Así que el código genético se puede enrollar o desenrollar de acuerdo a cómo nosotros estemos viviendo y viendo la realidad. Por eso allí la posición del observador es tremendamente crítica, porque el observador cambia al observado, lo hemos dicho muchísimas veces. Todas las células
tienen el mismo ADN en nuestro cuerpo, todas nuestras células contienen el mismo ADN, independientemente de que hagan parte o de un hígado o del colon o del corazón. Y entonces uno dice, pero ¿por qué entonces se especializaron en esto o en aquello? Porque existe una inteligencia superior que coordina todo el movimiento de esos genes para que se expresen, y uno, por ejemplo, estimula el nodo sinusal para que el corazón lata y el otro estimula la retina para que se fije una información lumínica y se cree una imagen. O tal vez el otro le dice al riñón, oiga, mi hijo, le toca filtrar todo esto que está llegando, o de pronto al colon también le dice, ¿sabe qué? Coma. Bueno, en fin, esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos códigos genéticos tienen una lectura, insisto, completamente distinta, insisto, independiente de cada cosa. Por eso los genes se empiezan a especializar y dicen, bueno, yo tengo que trabajar en este y este otro sistema, y por eso a veces, por ejemplo, fracasan cosas como las células madre. Uno pensaba que con las células madre, que devuelven casi que la información a la célula original, pudiera ser la mejoría de casi que todas las enfermedades, porque si la volvemos a la célula original, que se supone que estaba en buenas condiciones, pues entonces resulta que lo que se desarrolla a partir de eso debería ser normal. Pero resulta que también existe una especie de memoria genética, y entonces en la memoria genética se puede grabar la enfermedad o lo que dio origen a esa enfermedad, y de nuevo llevar una información que no es la más próspera, la más adecuada, y otra vez la expresión de ese gen se va a volver a alterar. Para eso existe también una cosa que se llama la metilación. Es un proceso muy complejo en el cuerpo que bloquea los genes, pero también puede ocurrir la desmetilación, que desbloquea los genes. Es decir, les estoy diciendo en esta charla que definitivamente no hay limitantes, que cualquier cosa puede ser reversible siempre y cuando nos conectemos con la conciencia superior, con la conciencia verdadera que vaya en la misma dirección y coherencia del plan mayor, del plan divino, si lo queremos decir de esta manera, para poder entonces, al decodificar toda esta información, generar otra puntuación completamente distinta. ¿En esto qué influye? Influyen factores externos, como por ejemplo la dieta es fundamental. La dieta puede modificar por completo la expresión de los genes. El ejercicio, que tantas veces hemos mencionado aquí, definitivamente el código de lectura de esos genes es completamente distinto el de alguien que hace ejercicio de manera regular y bien coordinada a aquel que nunca hace ejercicio. El manejo de los tiempos. No es lo mismo la lectura que tiene el código genético de alguien que siempre está en contra del tiempo y el tiempo no le va a alcanzar, y por eso generalmente toca su tiroides, a aquel que sabe manejar sus tiempos, organizar sus tareas y definitivamente interactuar con el resto de su cuerpo sin que se genere el acelere interior, sino que se genera el correcto patrón del manejo de los tiempos. Es decir, finalmente, detrás de todo esto lo que está es el entorno. Manuel Steller decía una frase que a mí me encanta. Él decía, se decía que el ADN era el libro de la vida, pero faltaban los puntos y las comas. ¿Qué significa? Que ahí estaba la epigenética. Cuando empezamos a encontrar la epigenética, allí cambió toda la modificación. Entonces aquí es donde yo empiezo a contarles la historia de esta paciente de hoy, que me pareció absolutamente fascinante y que nos podríamos quedar aquí toda la noche conversando sobre esto. Esta es una paciente que me piden muy especialmente que evalúe porque la han visto muchísimos médicos, y en realidad cuando ella me llama está con una voz de desesperanza, como vea, es que pues me dijeron que hablara con usted, pero es que ya he ido a tantos médicos que ya como que se me acabaron las ganas de luchar y ya como que me quiero entregar y todas estas cosas. Miren, es una niña muy joven, de algo más de 30 años, insisto, me autoriza a contar su historia, que en un momento determinado viajó hace 2 años a otro país, seguramente a hacer algunos estudios y lo que fuera, y bueno, estando allí en ese país, ojo, porque ella empieza una cosa muy importante. Ella es hija única, se desplaza a ese otro país y eso implica movimiento del territorio, y ustedes saben que el territorio tiene que ver mucho con el anclaje, con el primer centro, con la energía del riñón y del azúcar renal. Pues bien, se desplaza y digamos que cualquiera podría desplazarse y no significar nada más, pero para muchos otros salir de su cultura, de su territorio seguro, de sus cosas, puede cambiar por completo la perspectiva. Allá, en algún momento, le da una rinofaringitis y le envían un antibiótico, en este caso una amoxicilina.
Ustedes saben que muchos de los antibióticos pueden servir para infecciones locales, pero cuando no son los adecuados pueden alterar por completo la flora bacteriana. Pues bien, ahí empezó el calvario. Ella regresa después a Colombia y cuando regresa empieza a sentir mucha distensión abdominal, dolor a nivel de la boca del estómago, empieza a tener una serie de alteraciones, entonces se hace ver del médico convencional, nuevamente vuelven y le mandan más antibióticos. Esto por supuesto sigue acabando con la flora bacteriana. Recordemos que esa flora bacteriana, si se modifica, cambia por completo toda la expresión de nuestros genes también, porque allí hay una lectura fundamental. Pero además de eso, viendo que no mejora a pesar de los antibióticos, viendo que le mandan todos los medicamentos que ustedes conocen para eso, empieza a alterar también entonces su patrón de alimentación, porque le dicen quite esto que le está cayendo pesado y quite aquello que también le está cayendo pesado. Finalmente, para acabar de ajustar, termina yendo donde una médica funcional. No tengo absolutamente nada contra la medicina funcional, todo lo contrario, me parece que tiene herramientas excelentes, maravillosas, pero eso, ojo, no implica, y es muy importante que eso esté exento de algunas cosas. Cuando se empiezan a activar una serie de acciones muy exageradas, pues no es lo mismo lo que existe en cada una de las respuestas del organismo. Me río porque me encanta que empiezan a salir aquí los corazoncitos y eso es una maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lleva a que esta mujer finalmente termine siendo tratada desde este aspecto, pero insisto, de una manera muy exagerada. No todos los cuerpos son iguales y no todos responden a las mismas medicaciones. Entonces le hacen un coprológico de eso súper espectacular que tienen que mandar a un laboratorio en Bogotá que cambia toda la información y entonces le dicen que tiene Escherichia coli. Todos nosotros tenemos Escherichia coli, pero no, había que tratar eso con otros antibacterianos, le dan más creo que fue la rifaximina o algún otro medicamento como estos, o otro antibiótico, pero además tenía honguitos, cándidas. Todos tenemos derecho a tener nuestras cándidas por ahí. Lo importante es que si están en el intestino estén en una proporción adecuada. Me encantan esos corazoncitos, insisto. Entonces tienen la proporción adecuada, pero si se pierde en un momento determinado esa proporción, claro, ya el organismo no absorbe nutrientes y deja de eliminar las toxinas de manera adecuada. Finalmente termina haciendo una dieta que se llama la FODMAP, que es interesante y buena en algunos pacientes, pero que no todos los pacientes son candidatos a esto. Por eso la historia clínica es la de cada uno de nosotros. Cada historia es completamente distinto. Y vuelvo, insisto, no significa ni mucho menos que la medicina funcional sea mala. No, ni que la medicina convencional sea mala, ni que la sintergética sea mala. No, hay cosas que sirven para unos pacientes, hay otras, y por eso tenemos que tratar de complementar visiones para no exagerarnos e irnos a los extremos. Para resumirles el cuento, esta mujer empieza a perder peso y a perder peso, está en este momento en 46 kilos y es una mujer, como les digo, de 30 y pico de años, es una mujer entera por completo, pero que obviamente está muy angustiada por todo su proceso porque ella dice, ya no puedo comer nada. Y llegó a un punto en que literalmente no podía comer casi que nada porque en ese tipo de dietas le quitan 50,000 cosas y para acabar de ajustar vuelven y le encuentran más bacterias, entonces le dicen, vas a tener que seguir repitiendo esta dieta y dice, no, ya no puedo más con esto porque fíjense, ha perdido tantísimos kilos. Entonces repasemos. 1, se desplaza de su territorio. Energía ancestral, energía de reserva, que es nutrida, esa energía ancestral desde el pulmón. Recuerden que el pulmón nutre al riñón, pero el pulmón tiene como pareja al intestino grueso. Si ella está triste, si está melancólica, si está angustiada y además empieza a expresar los miedos del riñón, imagínense lo que esto implica, que el pulmón no va a poder nutrir de manera adecuada al riñón y por supuesto esa energía del riñón, la energía de reserva, se va a ir a pique y ella se va a sentir tremendamente mal. Por supuesto, entonces hay que recurrir un poco antes y ahí sí hay que quitar solamente una cosita de la alimentación, que son los dulces refinados, porque tiene un compuesto que se llama el sulfito de sodio, que puede alterar toda la flora bacteriana y puede hacer que esa microflora se altere y que a lo mejor algunas de esas bacterias
que normalmente, insisto, normalmente están en el intestino, si nos dedicamos a destruirlas, muchas de esas se van a alcanzar a filtrar y producir, por ejemplo, un síndrome de intestino permeable que va a producir muchísimas alteraciones, muchos inconvenientes y que por supuesto va a llevar a que se exprese esto que se está ocurriendo con ella. Cuando ella empieza a ver todo este movimiento de los 5 elementos, por cierto, lo remito a este Instagram TV, que ahí quedó grabada toda la serie del Instagram TV en la que hablamos de los 5 elementos, ella empieza a entender, casi yo diría que con fascinación, está acompañada de su madre también, y esto lo volvemos un jueguito, porque cuando hago yo una pregunta, bueno, ¿para qué sirven los grupos musculares? Pues para moverse. Entonces, llamada a una amiga, 50-50, llamada al público, y esto lo convertimos en un juego educativo donde ella empieza a hacerse partícipe, a decir, ajá, es que esto es lo que me está ocurriendo, y a caer en cuenta de que no es 50,000 medicamentos lo que hay que tomar, sino entender por qué el cuerpo se está equivocando en eso y por qué simplemente lo que hay que hacer es quitar los dulces refinados, que son un caldo de cultivo para bacterias inadecuadas, y simplemente volver a reemplazar la flora bacteriana. Todas estas cosas, casos como estos, hemos visto muchos casos como estos, y créanme, esto tiene reversa, esto se puede organizar perfectamente desde que cada uno de nosotros se haga partícipe. Ustedes saben que a muchos de los pacientes yo les digo que cuando crucen la puerta de salida van a decidir reiniciar con su vida, y siempre es un buen momento para comenzar. Que cada uno entonces empiece a hacer su propio aporte en bien de su propio desarrollo y de su propia recuperación y sanación. Así que gran parte de nuestra labor como médicos consiste simplemente en despertar conciencias, y eso seguramente va a cambiar, como les he dicho hoy, la lectura de todo ese código genético. Ella ha venido inscribiendo en su código genético una frase nefasta que dice: estoy enferma, mi colon está alterado, mi estómago está alterado, me distiendo, y eso es lo que está leyendo ese código genético. Si el observador cambia su punto de vista, dice: aprendí una lección, a partir de esto puedo aportar, quiero sanarme, puedo hacer esto y esto, ya deduzco que debo empezar a respirar mejor para nutrir mejor al riñón, pero a su vez deduzco que la dieta es un factor importante, pero que no tengo que quitar absolutamente todo de lo que fuimos privados en un momento determinado. ¿Por qué? Porque somos seres por naturaleza omnívoros, es decir, el hombre, y lo hablo de manera genérica, puede perfectamente comer cualquier cosa. Y si eso puede ser así, entonces significa que el problema no está en las cosas, sino en la dosis de esas cosas, que es la que nos va a llevar seguramente a que se expresen, insisto, otras manifestaciones de tipo físico, emocional o mental. A mí lo que más me encanta de una consulta como estas es que después de sentarnos, esta consulta duró por lo menos 1 hora larga, en la que nos contamos estas historiecitas, saber de dónde venía esto, la hilación que existe entre los 5 elementos, la ley de dominancia, la ley de generación de la que hemos hablado. Eso hace que la mirada de ese paciente cambie. A mí me llena no de esperanza, de certeza de que esto va a mejorar. Y yo creo que esa misma certeza es la que le queda a ella en su interior, y esa misma certeza es la que le lleva a pensar que eso es perfectamente recuperable, y eso es justamente lo que esperamos. Por supuesto, les estaré contando de esa evolución. Además, porque ella decía, si lo que me ha ocurrido a mí usted lo cuenta, y eso ha de servirle a otros para que al mismo tiempo entiendan que las cosas no se deben manejar desde los extremos, sino conservar el perfecto equilibrio, el justo sendero del medio, como dicen los orientales, es perfectamente posible llegar a un equilibrio básico elemental. De esa manera, entonces, tenemos que volver a recuperar la alegría. Recuerden, cuando se seca el agua, entonces se dispara el fuego, porque simplemente no hay quien lo module, y ya en lugar de alegría podemos entrar en fases de manía y también inclusive de obsesiones, porque ese fuego genera muchas cenizas que alimentan el vaso, que es el regulador, o sea, la tierra, que es el regulador de la emoción de las obsesiones. Miren cómo todo está perfectamente concatenado, está completamente generando como una especie de rueda dentada en el que nos vamos conectando con cada cosa. Bueno, me estaba emocionando demasiado y aquí se me estaba yendo el tiempo. Les voy a proponer que terminemos de hacer entonces una meditación. Nos llevamos las manos a nuestro corazón. Recuerden que cuando llevamos las manos al corazón, lo que estamos haciendo es extendiendo precisamente ese cuarto centro a nuestras manos para relacionarnos, y en este caso autorrelacionarnos de manera adecuada.
Respiramos lenta y profundamente, disfrutando a plenitud de cada movimiento respiratorio. Fíjense cuántos hoy tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder siquiera generar una inhalación y una exhalación adecuada. Así que agradezcamos infinitamente que tenemos el privilegio de hacerlo sin ningún tipo de obstáculo ni de restricción, y entonces gocémonos esto que estamos haciendo. Respiramos lenta, profunda, pausada y rítmicamente. Ojalá una respiración de tipo abdominal. Primero llevamos oxígeno al abdomen, luego al tórax. Hacemos la pequeña pausa, drenamos el oxígeno del tórax y drenamos el oxígeno del abdomen. Y ahora hoy vamos a sembrar un pensamiento semilla muy importante, y es que vamos a anclar, y visualizamos esa película como la hemos visto en esta charla, a ese código genético, a cada uno de los componentes de nuestros genes, de todas y cada una de nuestras células, la palabra sanación. Y es como si inscribiéramos en este momento esa palabra, sanación, a cada una de esas células en nuestro cuerpo y por supuesto al código genético. Hagan de cuenta en este momento que esas letras que mencionaba ahorita, la citosina, uracilo, guanina, timina, adenina, ya no son esas letras, sino que son esas letras que componen la palabra sanación. Y entonces visualizamos como si cada una de las letras de esa palabra se fuera inscribiendo en nuestros genes y pudiéramos insertar esa palabra, esa instrucción a nuestras células, y que cada una de esas células empiece a obrar milagros. En este caso, obrar milagros no es otra cosa que volver a hacer la lectura del código genético de la manera adecuada, equilibrada, armónica y de alguna forma en contacto con ese ser individual que somos nosotros, que se conecta a ese ser superior, a la fuente máxima, a esa fuente mayor. Dejamos inscrita esa palabra, disfrutamos de esa palabra, visualizamos cómo se siembra esa palabra en todos y cada uno de los rincones de nuestro cuerpo, muy especialmente en esas células que en este momento para ustedes representen algo que no está funcionando de manera adecuada. Pero ya saben, ustedes pueden hacer la desmetilación, es decir, el camino de regreso, y volver esa célula normal o esa célula que está en este momento afectada a un estado normal, donde su expresión es la adecuada, y permiten entonces que esa célula empiece a reprogramar su código de lectura, para que así la armonía en la salud brille y para que cada quien pueda cumplir su parte. Respiramos lenta y profundamente. Recuerden que en estos estados meditativos uno puede llegar muy fácilmente desde el consciente a penetrar al subconsciente y modificar lo que hasta ahora estaba siendo leído de manera inadecuada. Bien, vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, de este momento. Gracias a ti, Mile. Qué rico que estés por aquí. Nicolás Sepúlveda, gracias por esos aportes, excelente. Piedad Vélez nos dice: mil gracias por compartir tan espectacular espacio. Bendiciones hoy y siempre. Gracias a ustedes. Les Trella nos dice: ¿puede hablar un poco sobre los ovarios poliquísticos? Bueno, podrá ser tema en otro día en el que hablemos de los ovarios poliquísticos. ¿Y por qué no? Hablar de los ovarios poliquísticos es hablar del segundo y del quinto centro, es decir, de la creatividad psíquica y física.
y eso puede tener muchísimas connotaciones. Frecuentemente esos ovarios poliquísticos tienen relación con conflictos con la propia feminidad, con el hecho de querer o no, el conflicto de ser madre o no, y eso puede tener muchas relaciones, pero habría muchísima tela que cortar. Esto se repletó de corazoncitos hoy, eso me encanta. Ruti Gogó, un saludo. Yaislo, Honorina, un abrazo para ti. Patico Rodríguez, Claudia HM10, 1111, César Augusto Duque, Rocío Martínez, Luz Marina, Berrío, Juliana, Miriam Susana, Piedraíta Irma, Paula Andrea Correa, Juan Mejía, bueno, el grupo Bulek que está por aquí también, qué maravilla, ellas son las que me van a diseñar ese nuevo consultorio del que les hablé, así que me encanta que estén por aquí sintiendo lo que yo hago todos los días para que sigan interpretando lo que yo quiero. Saludos a Marta María Osorio. Dimara nos dice: gracias, doctor, por atenderme ahora en la última cita. Qué maravilla, hermosa. Qué bueno, gracias a ti por tu generosidad y permitir que esto ocurriera. Y de verdad que hay cosas maravillosas. El Paraíso de las Aves, Posada Beut, buena esa. Bueno, abrazo para todos, ya saben, nos volvemos a ver el jueves próximo, 6:30 de la tarde. Un abrazo gigante para todos. Recuerden compartir esta información porque de eso se trata. Esto no es copyright, es copy free. Es decir, que le llegue a mucha gente. Abrazo gigante. Chao, chao.